Un cordial saludo, mis queridos hermanos. Hoy continuamos con el curso bíblico, como les había prometido. Hoy nos vamos a adentrar en los libros proféticos. Vamos a dejar los libros sapienciales para un próximo capítulo, porque el capítulo de los libros proféticos los vamos a dividir en dos, los profetas mayores y los profetas menores. Yo sé que todos ustedes han seguido atentamente este curso, haciendo las tareas, y ya al mirar los profetas nos vamos a dar cuenta cómo Dios habla a través de hombres y cómo esos hombres tienen un mensaje de anuncio y también de denuncia. ¿Qué es un profeta? Es muy interesante que nosotros sepamos qué es un profeta, porque nosotros en la Biblia encontramos profetas y esos profetas se dividen en mayores y menores. ¿Pero qué son los profetas? Quiero que vayamos a la raíz hebraica de la palabra profeta. La raíz hebrea, porque uno de las lenguas en que se escribió la Biblia es la lengua hebrea, y precisamente en la raíz hebrea la palabra profeta es naví o ose con H, otsoe, que significa vidente. Pero la palabra más frecuente para hablar de profeta en el arameo y en el hebreo es la palabra naví, que significa vidente. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el que habla en nombre de Dios. Por tanto, el nombre profeta indica una misión, y esa misión es la de dar a conocer el nombre de Dios. Pero también el profeta es el que denuncia, por eso al profeta le corresponde guiar al pueblo, conducirlo, y especialmente denunciar cuando el pueblo se sale de ese amor de Dios. Por eso la tarea del profeta es anunciar y denunciar. En este año del bautismo en la Arquidiócesis de Bucaramanga, nosotros hemos venido reflexionando acerca de nuestro profetismo. Todos nosotros por el bautismo somos profetas, somos sacerdotes, profetas y reyes. Por eso ojalá que estos dos capítulos del profetismo nos lleguen mucho a nosotros para recordar que el profeta es aquel que anuncia y que denuncia, es aquel que está dando a conocer el querer de Dios, pero también denuncia aquello que está en contra de ese amor, de ese querer de Dios, especialmente de esa instauración del reino de Dios en medio de nosotros. ¿Cómo nació el profetismo? Es muy interesante que nosotros miremos la Biblia dentro de ese nacimiento del profetismo, y dice una reflexión que tengo acá, que el profetismo nace dentro del plan de salvación de Dios, porque Dios llamó personas y sigue llamando a quienes envió a su pueblo con una tarea muy especial, y esa tarea muy especial es la de dar a conocer el pensamiento de Dios y de denunciar aquello que estaba en contra de ese proyecto de Dios. ¿Cuáles son las enseñanzas principales de los profetas? Nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y un profeta qué debe hacer? Pues los profetas, especialmente los profetas mayores, tuvieron una tarea, y es recordar la alianza. Recordemos que Dios hizo una alianza con su pueblo. Dios ama a su pueblo, sigue amando a su pueblo. Dios es amoroso con su pueblo, es misericordioso con su pueblo. Y Dios, en ese amor que ha tenido con su pueblo, pues envió a los profetas para recordarles la alianza. ¿Cuál es la alianza? Que Él será nuestro Padre, nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, los profetas tienen la tarea de reprochar esa infidelidad de parte del pueblo, esa infidelidad y las consecuencias de esa infidelidad. Por eso los profetas les decían, si no se convierten, vendrá el juicio, vendrá la condenación. A esos profetas les corresponde también hablar de la restauración, pero esa restauración es una restauración con una gran esperanza. En estos días hemos visto al Papa Francisco cómo aparece como un profeta en medio de una plaza vacía, la plaza de San Pedro, totalmente vacía, pero es un profeta de esperanza. Incluso en este domingo quinto de Cuaresma aparece el Papa Francisco como un profeta, diciéndole a toda la humanidad que Dios nos ha creado no para la tumba, sino que nos ha creado para vivir, que en esta tempestad en la cual nosotros estamos, no podemos nosotros sumergirnos, sino que por el contrario, como los apóstoles que están en la barca, necesitamos nosotros tomar a ese Señor Jesús, tomarlo de la mano para que Él nos diga, remen mar adentro, para que vayamos mar adentro, para que no tengamos miedo, para que no creamos que Él es un fantasma. Y otra cosa muy importante del profetismo del Papa Francisco
es que ha gritado al mundo: Dios no está en cuarentena, Dios no está en cuarentena, Dios no está lejos de su pueblo, Dios está con su pueblo, Dios ama a su pueblo. Por eso la tarea que nosotros tenemos que hacer es muy grande, y es reconocer a Dios como el creador de todas las cosas, y por lo tanto esas cosas, todo lo que Dios creó, merece un descanso. Estamos en un año sabático, en un año de descanso de la tierra. Si nosotros miramos los profetas, ellos continuamente hablaban de eso, del año de gracia del Señor. Es el año en que se le da libertad a los presos, es el año en que descansa la tierra, es el año en que la tierra vuelve a sus verdaderos dueños, es el año en que la tierra vuelve a los pobres, porque es esa tierra de los pobres. Por eso toda esta conmoción económica no es más sino el grito de ese Dios a través de los profetas, que vuelva todo a su estado natural, porque de pronto nosotros nos hemos apropiado de lo que le corresponde a la humanidad. ¿Qué características tiene un profeta? Un profeta es primero llamado por Dios. Por eso nosotros necesitamos tener todos los días la capacidad, el discernimiento de saber: este hombre es un profeta de Dios, esta persona habla en nombre de Dios, pero si habla en nombre de Dios, fue llamado por Dios, porque yo no me puedo atribuir un llamado que no es de Dios, es Dios el que me llama. Y si Dios me llama, eso se debe notar, y es una llamada que reviste una misión, y es ser voz de Dios. En estos días que celebrábamos la fiesta de San José, dentro de la gran reflexión que yo tenía muy preparada para toda la feligresía, quería contarles que el Papa Francisco fue párroco. Su primera parroquia fue en una parroquia llamada San José, y el Papa Francisco recibió el llamado de Dios en una parroquia que se llama San José de las Flores, en Buenos Aires, en Córdoba. Y allí el Papa Francisco ha regresado continuamente, porque allí fue donde él escuchó la voz de Dios. Por eso tenemos que preguntarnos: ¿Dios me llamó, o es que yo me quiero autoproclamar profeta? Es el profeta el que es llamado por Dios para dar a conocer la vida de Dios. ¿Cuántos son los profetas? Ahora sí, ya entremos en materia bíblica. Los profetas los dividimos en dos grupos. Hay 4 profetas mayores, y son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay 13 profetas menores, que será el próximo capítulo que ya iremos desglosando poco a poco. Hoy nos vamos a detener en los profetas mayores. Y al conocer esos profetas mayores, pues nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos tuvo una tarea en la restauración del reino, y tuvo una tarea en dar a conocer el reinado de Dios. Los que ya hicieron el seminario Jeremías en la parroquia San José recordarán cómo el profeta Jeremías tuvo una tarea muy grande, y es restaurar. Por eso el profeta Jeremías, en sus primeros 11 versículos, habla de eso, que Dios lo llamó desde el vientre materno para derribar y para plantar. Empecemos con el profeta Isaías. El profeta Isaías vivió aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo, unos años antes del desierto. Es el profeta mesiánico cuya palabra golpea y también consuela. Le tocó vivir la tiranía de Asiria, que conquistó primero el norte de Palestina y luego conquistó Jerusalén. Es un profeta de ciudad y participaba activamente en los asuntos de la clase dirigente. Interviene enérgicamente contra la corrupción de Judá y Jerusalén. El libro del profeta Isaías ha sido escrito por varios profetas discípulos de Isaías. Después de Isaías encontramos en los profetas mayores a Jeremías. Ya los que hicieron el seminario de Jeremías se acordarán de Jeremías, que vivió en el siglo VII antes de Cristo. Fue un profeta muy delicado y dotado de gran sensibilidad, tímido y emotivo, pero a él le correspondió ayudar al pueblo a reconocer el verdadero Dios y reconocer los falsos dioses. Habían 2 yugos que estaban oprimiendo al pueblo, Asiria y Egipto, y él les ayudó a sacudirse de ese yugo. El tercer profeta mayor es Ezequiel, vivió en el siglo VII antes de Cristo, es el profeta del cautiverio. Él le correspondió, después de que el pueblo sale, le tocó vivir todo lo del cautiverio, el exilio en Babilonia. Sería muy bueno que lo leyeran, cómo es de interesante Dios en medio de ese cautiverio, cómo habla a su pueblo. Es lo que estamos viviendo en estos momentos, estamos cautivos en nuestras casas. Y el profeta Ezequiel trae una gran esperanza. Eso es lo que necesitamos en estos momentos, la esperanza. Trae consejos, busca tener vida de fe en su pueblo.
pero es un profeta de personalidad muy, muy compleja. Es bueno leerlo, y especialmente en los versículos 1, 2 y 3 es donde desarrolla su misión, una misión en donde habla a la clase sacerdotal, a los levitas, y cómo ayuda a la vivencia del culto, a los ritos y al anhelo de santidad. Muy propicio para estos días cuando mucha gente dejó de ir al templo, mucha gente dejó de ir a la Eucaristía, los no católicos dejaron de ir al culto. Ezequiel es aquel que llama nuevamente al encuentro con Dios en el culto. Diríamos nosotros en el catolicismo, en la liturgia. Y por último encontramos a Daniel, el profeta. Vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Este libro se escribió alrededor del siglo II antes de Cristo, después del exilio. Es un libro de carácter totalmente diferente a los anteriores. Tiene dos partes. La primera parte de su obra consta de unas narraciones en Babilonia. La segunda trata de visiones en las que se presentan las grandes fuerzas impulsadoras de la historia. En estos 4 libros, que son los 4 libros del Antiguo Testamento, encontramos relatos, oráculos, acciones simbólicas y parábolas. Estos géneros literarios nos ayudan a nosotros a darnos cuenta cómo Dios habla a través de los hombres y cómo esa presencia de Dios se hace a través del relato oral, de la tradición oral que pasó de padres a hijos y cómo se fue extendiendo a través del pueblo. Y también cómo Dios habla a través de los profetas. Por eso en muchas ocasiones cuando leemos los profetas encontramos esa parábola, oráculo del Señor. ¿Qué quiere decir oráculo del Señor? Es lo que Dios quiere que los labios, la voz del profeta diga en su nombre. Y esos oráculos en muchas ocasiones son de juicio, donde se da el juicio de Dios contra el pueblo, o también de felicidad, que son las promesas de salvación. Leer los 4 libros proféticos es muy interesante, muy interesante, porque encontramos promesas de salvación. Yo te invito para que ojalá las puedas leer en Ezequiel y nos demos cuenta cómo en estos días tenemos una promesa de vida. Hoy precisamente en la liturgia la palabra nos habla de vida, no de muerte. Y las parábolas, que no son más que comparaciones. Y esas comparaciones pues nos llevan a nosotros a reconocer ese reino de Dios que es comparado con cosas muy de la cotidianidad, muy sencillas, al estilo del Señor Jesús. Las características literarias pues son muy interesantes. Por ejemplo, Isaías es un hombre muy culto, de una profundidad erudita, y eso lo plasma en su libro. Ezequiel es un hombre dotado de una literatura oriental de Babilonia, con una imaginación muy grande, un místico, se parece a Santa Teresa de Ávila. Y Daniel es uno de esos libros con 3 lenguas bíblicas, está escrito en diferentes momentos y con 3 lenguas, que es precisamente el género, la lengua hebrea, aramea y griega, y usa mucho el género apocalíptico lleno de alegorías, de visiones, de imágenes extrañas y grandiosas. Léanlo. Hoy van a tener todo el tiempo para leer, para adentrarse dentro de estos 4 libros proféticos. Vamos a darle gracias al Señor por toda esta bondad, por concedernos este tiempo. Ya les envié la oración para hacer en familia hoy domingo. Espero que puedan vivir también este tema de los profetas mayores. Digámosle hoy al Señor: te doy gracias, te alabo, Señor, te bendigo por todo lo que haces en nosotros, por tu gran misericordia. Amén. No olvides que la semana entrante los voy a estar acompañando y quiero acompañar a muchos de sus amigos, compañeros de empresa, familiares. Por eso les voy a dejar una tareita, y es compartir con sus correos electrónicos, con los contactos que tienen en los teléfonos, con todos sus familiares y amigos, la página de YouTube. Necesitamos tener muchos más suscritos para poder transmitir directamente por el teléfono, para poder hacer transmisiones en vivo y poderlo hacer desde Semana Santa. Entonces, de hoy hasta el viernes los invito para que ojalá cada uno de nosotros consigamos 10, 12 personas y les digamos: inscríbete a YouTube y dale clic a la campanita, para que de esta manera lleguen los mensajes de una manera más fluida. Así es como funciona YouTube, para que nos deje hacer transmisiones en vivo a través del celular. Y de esta manera pues ahorrar tiempo, porque así como lo estoy haciendo, tengo que ir a editar, después subir,
y eso quita bastante tiempo, especialmente en estos días cuando tenemos pocas megas y deberíamos usar únicamente lo esencial, la internet. Mis queridos hermanos, no salgan de casa, porque si nosotros salimos de casa estamos corriendo el peligro de contaminar o de contaminarnos, y en estos días necesitamos, como dice el Papa, cuidarnos, preservar la vida. Que el Señor los bendiga, que pasen un feliz día y no olviden de inscribirse a YouTube. Que estén muy bien.